Hola queridos seguidores de mi canal. Bienvenidos nuevamente, espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy les traigo una noticia que sin duda ha causado revuelo y no deja indiferente a nadie, especialmente para aquellos que han seguido la serie Flores de Sangre desde sus inicios. Las lágrimas de Yamur Yüksel, nuestra querida protagonista, en su noche de despedida, han dejado una huella imborrable tanto en los fanáticos como en todos los miembros del equipo de producción. Pero, ¿qué fue lo que realmente ocurrió esa noche tan emotiva? ¿Cómo reaccionaron Bar Baktas y el resto del elenco frente a este momento tan cargado de emociones? En este video les contaré todos los detalles, así que no se lo pierdan. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones y, por supuesto, darle un gran like a este video para seguir creciendo juntos. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con la historia. La noche de despedida de la serie Flores de Sangre no solo representó el cierre de una producción exitosa, sino también el final de un capítulo importante en la vida de los actores que le dieron vida a los personajes. Yamur Yüksel y Bar Baktas, quienes se convirtieron en una de las parejas más queridas por los fans, tuvieron que enfrentarse a la despedida de una forma muy especial. Ambos actores, que durante años compartieron no solo una gran amistad, sino también una relación profesional muy estrecha, vivieron ese final con un torrente de sentimientos a flor de piel. Para Yamur, despedirse de Flores de Sangre no fue solo un adiós a su personaje, sino también un cierre a una etapa de su vida llena de experiencias y recuerdos que la marcaron profundamente. Y como si fuera poco, esa noche estuvo cargada de sorpresas y emociones inesperadas. Lo que nadie esperaba era que la ex esposa de Bar, Gülüm Baktas, se presentara en la fiesta de despedida. Este evento, que podría haber parecido inofensivo para algunos, fue un verdadero punto de quiebre para Yamur, quien no pudo evitar sentirse emocionalmente abrumada por la situación. Las tensiones que surgieron en ese momento fueron palpables. Yamur, al ver a Gülüm Baktas, experimentó un torbellino de sentimientos que la llevaron a abandonar la fiesta antes de tiempo. La combinación de su propio dolor por el final de la serie y la presencia de alguien de su pasado cercano generó un conflicto emocional interno que no pudo controlar. Aunque intentó mantener la compostura, no fue capaz de esconder las lágrimas que brotaron de sus ojos. Este momento tan vulnerable fue capturado por los presentes, y la escena se convirtió rápidamente en un tema candente para todos los que seguían la serie y las redes sociales. Bar Baktas, consciente del estado emocional de Yamur, no dudó en acercarse a ella para brindarle apoyo. Aunque la noche debía ser una celebración, Bar priorizó a Yamur en ese momento de crisis. Para él, no se trataba solo de despedirse de un proyecto, sino de acompañar a una persona importante que estaba atravesando una carga emocional significativa. La compasión y el apoyo mutuo entre ambos actores fueron evidentes en todo momento, y los seguidores de la serie pudieron ver cómo su relación profesional y personal se fusionaban en un acto de apoyo incondicional. La relación entre Yamur y Bar había sido una de las más comentadas desde que comenzaron a trabajar juntos en la serie. Desde sus primeros días en el set de Flores de Sangre, ambos habían forjado una relación basada en la confianza, el respeto y el entendimiento mutuo. Esta conexión fue creciendo con el tiempo, y los momentos compartidos fuera de las cámaras también contribuyeron a que su amistad se consolidara. Sin embargo, la llegada de Gülüm Baktas a la despedida trajo a la superficie viejos recuerdos y sentimientos que no podían ser ignorados. La presencia de la ex esposa de Bar provocó que Yamur se sintiera incómoda, ya que no solo estaba lidiando con el final de la serie, sino también con la complejidad de las relaciones pasadas. En el momento en que Yamur decidió retirarse de la fiesta, intentó ocultar su angustia, pero el dolor era demasiado evidente. Mientras se alejaba de la multitud, sus amigos más cercanos y Bar fueron los únicos que estuvieron a su lado en ese instante tan delicado. Yamur, con lágrimas en los ojos, no podía evitar sentirse abrumada por todo lo que estaba sucediendo. A pesar de su intento por mantener una fachada de fortaleza, el peso de la situación la superó.
En sus redes sociales, Yamur compartió un mensaje en el que expresó todo lo que sentía en ese momento. Hoy ha sido uno de esos días en los que las emociones me han superado. La despedida de la serie marca el final de una etapa, y aunque me siento agradecida por todo el amor y el apoyo que he recibido, no puedo evitar sentir que algo muy grande se está cerrando. Mis lágrimas no solo reflejan este proyecto, sino todo lo que he vivido durante estos años. Por su parte, Bar Baktas también utilizó sus redes para dedicar unas palabras a su amiga y compañera de tantos años. A lo largo de los años que hemos trabajado juntos, hemos compartido muchos momentos difíciles y felices. Lo que vivimos en Flores de Sangre no solo fue una experiencia laboral, sino también una amistad que ha sido fundamental para mí. Esta noche, a pesar de todo lo que hemos vivido, fue el cierre de un capítulo, pero estoy seguro de que siempre estaré aquí para Yamur. Su fortaleza y sensibilidad son dos cosas que siempre admiraré. Este acto de apoyo por parte de Bar no solo fue un gesto hacia Yamur, sino también hacia todos aquellos que lo seguían de cerca. La relación entre ellos era más profunda de lo que se veía a simple vista, y este tipo de momentos, en los que mostraban su vulnerabilidad, solo aumentaron el cariño y el respeto que la audiencia sentía por ellos. El final de Flores de Sangre no fue solo el cierre de una serie de televisión, sino el final de una etapa llena de recuerdos, trabajo arduo y vínculos afectivos. Para los actores, este tipo de despedidas no siempre son fáciles. Al concluir un proyecto de esta magnitud, surgen sentimientos encontrados. Por un lado, el alivio de terminar una etapa que ha exigido mucho esfuerzo, pero por otro, la tristeza de decir adiós a personajes, compañeros y una rutina que se ha convertido en parte de la vida diaria. La despedida, por tanto, no es solo un adiós a un proyecto, sino también un espacio para reflexionar sobre todo lo aprendido y vivido durante el tiempo que se pasó trabajando juntos. Yamur y Bar, al igual que el resto del elenco, debieron enfrentar este momento de cierre con la certeza de que, aunque la serie terminaba, su relación personal y profesional seguiría siendo importante. Como bien sabemos, en el mundo del espectáculo, las despedidas son inevitables, pero también son el principio de nuevos comienzos. A pesar de que Flores de Sangre ha llegado a su fin, no hay duda de que ambos actores seguirán siendo una pieza clave en la industria. Yamur y Bar han demostrado que, a través de su dedicación, talento y apoyo mutuo, son capaces de superar cualquier obstáculo que la vida les presente. En sus futuros proyectos, tanto profesionales como personales, estarán más fuertes que nunca. La experiencia adquirida durante su tiempo en la serie los ha unido aún más, y ahora, como amigos y colegas, enfrentarán nuevos desafíos con la confianza y el cariño que siempre se han profesado. Lo que es seguro es que su relación no se quedará en el set de Flores de Sangre. El amor, la comprensión y el respeto que se tienen el uno al otro seguirán siendo una parte fundamental de sus vidas. Si algo hemos aprendido de esta historia, es que las relaciones más fuertes no solo se forjan en los buenos momentos, sino también en los momentos difíciles, como aquellos que vivieron juntos en la despedida de la serie. Y eso, queridos seguidores, es lo que hace que esta historia sea aún más especial y única.